A través de su cuenta de Twitter que ella había grabado previamente y dijo que se trata de que ella va a denunciar un nuevo atentado contra la defensa de Keiko Fujimori a solo 48 horas para la audiencia de apelación que quería dejarla sin defensa. Es decir, lo que está sucediendo con ella es un acto contra Keiko Fujimori para que no sea atendida en todo caso o se quede sin defensa en el momento de la apelación por esta prisión preventiva de 36 meses que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular. Un caso de repente poco común en nuestro país, pero eso lo vamos a ver con nuestro analista. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Buenos días. Un gusto. ¿Frente a qué estamos? No es una situación común la que estamos viendo. La abogada de una investigada por un caso específico, en este caso, el caso Corteles, es incluida en el mismo caso. ¿De qué estamos hablando? Acuérdate que hace un tiempo fue allanado sus oficinas, no solamente de él, sino del estudio ORE y otros estudios más que están vinculados a Fuerza Popular. Y bueno, sí, el nuevo Código Procesal Penal establece que en caso de que se amplíe la investigación y se allanen o se hallen nuevas pruebas o indicios razonables de un delito, pueden incorporarse nuevos investigados. Claro. Lo peculiar es de que ella es su abogada, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizás sea estrategia del Ministerio Público para bloquear la defensa, ¿no? Porque ella, al momento de pasar como investigada, ya no puede ser abogada de uno de los investigados, ¿no? Entonces, lo más probable es de que el fiscal sustente qué documentos han hallado. Y ahí sí entra todo un tema de discusión, ¿no? Porque hay que recordar, hay dos posiciones, ¿no? Una que es la que establece de que por un tema de no puede haber violación al secreto profesional, para el caso de los abogados, que somos los que tenemos los documentos, digamos, de todo tipo, que son nuestros clientes, no nos hacen a nosotros cómplices, ¿no? Claro. Ahí tendría que verse cuál sería la sustentación del fiscal Domingo Pérez para ver qué indicios ha encontrado, de qué manera ella está vinculada a esta red, y de esa manera ya incluso tendría que nombrar a otro abogado para que incluso la defiendan a ella, ¿no? Y Keiko, por ende, tendría que tener otro abogado que la reemplace. Vamos a ponernos en los escenarios posibles. ¿Qué tipo de argumentos habría encontrado el fiscal para poder tomar esta determinación que fácilmente puede ser, como usted bien lo dice, de alguna manera tomada por, digamos, Juliana Loza, por Keiko Fujimori incluso, como una forma de atentar contra su derecho a la defensa, aludiendo de pronto incluso hasta cierta persecución al respecto, ¿no? Bueno, se podría alegar un tema de persecución, porque me parece que este caso no va a dejar de ser mediático. Acuérdate que sí, claro, en 48 horas, en 2 días, se va a ver ya la audiencia, porque esto subió en apelación. Quizás sea una estrategia más que todo del Ministerio Público, ¿no? Porque lo más probable es que haya encontrado de que ella haya participado en todo este sistema de lavado de activos, ¿no? Entonces, si es que ella ha conformado parte de toda esta red criminal, como se le ha denominado, definitivamente ella puede pasar a ser investigada, como ya lo está haciendo. Pero seguramente el argumento que va a primar va a ser el momento de la sustentación de la apelación. Claro. ¿No? Porque si imagínate, se tumban, por hablar coloquialmente, si es que de alguna manera quitan la defensa de la que te sabe todo el tema de la apelación, ¿quién la va a defender? ¿No? Porque un abogado en último momento que agarre o que de una manera asesore este tipo de casos que son bastante poco complejos, claro, de una manera le quita base a la sustentación, ¿no?, de la defensa, y aparte de ello, incluso su propia abogada la está metiendo en el problema. Entonces, seguramente el fiscal lo que quiere hacer es reunir argumentos para que se declare infundada la apelación. Ese es el régimen. Juliana Loza y los otros implicados, en este caso en calidad de investigados, ¿podrían ser detenidos preliminarmente si es que se haya algún argumento de pronto que pueda considerarse como una forma de entorpecer el proceso? Efectivamente. ¿También? Claro, sí, efectivamente, no porque no están libres, porque ya pasaron en calidad de investigados. Si se declara infundada la apelación de Keiko y se llega de alguna manera, el fiscal llega a corroborar o a tener los elementos de convicción que presente, como ya tú sabes, son 3 requisitos, pena mayor de 4 años, estamos hablando de más de 15, en este caso de crimen organizado y lavado de activos. Tenemos el tema del peligro procesal o obstaculización a la justicia, y claramente sería un caso de ellos. Indicios del delito que aparentemente el fiscal tendría ya la documentación, ¿no?
Pero ahí, como te vuelvo a reiterar, entra a discusión todo un tema, ¿no? Respecto a que si los abogados, entonces no podríamos tener ningún tipo de documentos, ¿no? Exacto, Cuando uno es abogado, claro, asesora a todo tipo de clientes, ¿no? Y hay otros que se dedican a asesorar a delincuentes, a narcotraficantes, claro. a todo tipo, porque todo es un derecho constitucional, el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, ahí tendría que ponderarse, la sala, en el caso de la apelación, tendría que ponderar a ver en qué le suma este hecho de que ella pase como investigada, porque esto es estrategia, porque tranquilamente ella puede haber pasado investigación más adelante, pero justo 2 días antes es porque hay documentos que seguramente el fiscal lo va a sustentar el día de la audiencia, que le va a servir a él como una sustentación para que apoye el tema de que se declare infundada la apelación. ¿Se podría pensar de pronto de que estas estrategias por parte de la fiscalía, del fiscal José Domingo Pérez, se estén dando de manera calculada a nivel político? Porque vamos, ya son muchos los hechos. Por ejemplo, el expresidente Alan García, que hace poco se asiló en la embajada, intentó asilarse en la embajada de Uruguay, fue de pronto sacado de este lugar, no se le aceptó, no se le dio de pronto ese apoyo. Ha dado más de un indicio de que efectivamente podría eludir la justicia, escapándose o buscando cualquier argumento para de pronto no seguir el proceso de forma regular, lo cual indicaría que debería tener una prisión preliminar quizá. Eso da que pensar, ¿no?, de que hay cálculos demasiado notorios de pronto en la Fiscalía por parte de José Domingo Pérez. ¿Se puede argumentar eso? ¿Y puede ser ese el argumento de defensa que tenga, por ejemplo, la abogada de Keiko Fujimori y todos los implicados en su caso? Bueno, yo desde un inicio he sostenido de que todo lo que está ocurriendo ahorita en el Perú es un tema político, ¿no? No existen casualidades. Yo no meto las manos a fuego por nadie, pero lo que yo veo es que grupos de poder se están enfrentando por quien tiene la hegemonía en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí. Acuérdate que hace no mucho era Fuerza Popular quien tenía la sartén por el mango, y ahora la cosa se invirtió, porque la política también es como el boomerang, todo, entonces se volteó la torta, y acá lo que puedo observar es de que el Ejecutivo de una manera está cobrando o vengándose, uno, por el tema de la vacancia de Kuczynski, y dos, por el que le dejen gobernar, porque si no, Fuerza Popular y esta alianza fujiaprista, y de alguna manera iba. Acá hay un problema de lucha de egos y de poderes y de quién tiene más influencia. No se ha llegado a un consenso, no busca, nuestra clase política no busca un punto en común, no busca llegar a un acuerdo por el bien del país, sino que están luchando entre ellos. Y efectivamente sí puede ser alegado, pero lamentablemente, pero en el ámbito político, mediático, eso todos lo sabemos. Pero lamentablemente en el derecho no, es como el chisme, ¿no? Sí, claro. Dicen, eso no tiene ningún tipo de asidero legal, y lo que manda es el documento, los medios de pruebas en el derecho es medios típicos como los documentos, las declaraciones de parte, la declaración de testigos, la inspección, la pericia. Esos son los argumentos, en general las pericias de todo tipo, que hay distintas. Esos son los medios de prueba o los elementos de convicción que un fiscal va a sustentar. Por ende, si bien es cierto, a la señora o a la defensa de Keiko le va a sonar bonito y quizás los medios que están con ellos seguramente lo van a alzar, pero en el punto de vista objetivo, legal, no tiene ningún tipo de validez. Claro, ese es desde el punto de vista legal netamente. No tiene validez. Pero lamentablemente este caso está vinculado políticamente con la situación coyuntural de nuestro país. El presidente de la República, en su mensaje a la nación, que ha sido bastante largo, el último que ha dirigido, ha pedido consenso con el Congreso de la República, y obviamente sabemos que se refiere principalmente a la bancada mayoritaria, que es la que ha estado dando, según el propio presidente, muestras de trampa, muestras de obstrucción, porque lo ha dicho de esa manera. ¿Considera usted que con todo esto que está pasando actualmente, ese consenso sea más gaseoso que nunca? Sí, efectivamente. Lo que yo veo es que se ha debilitado a las fuerzas políticas que de alguna manera entorpecían esta gestión, y como manda otras las reglas en la política es atacar a la cabeza, ¿no? Entonces se fueron de frente a Alan García y a Keiko. A una la mandaron a la cárcel, el otro está detenido y chuponeado aparentemente. Entonces, los pensantes, los que de alguna manera eran acusados de toda esta conspiración, no tienen ni voz ni brazos para poder realizar nada. Entonces, los han neutralizado.
Y efectivamente el gobierno encima con el tema del referéndum que le ha ligado, que le ha favorecido, que es un espaldarazo popular, lo deja bien colocado para que ahora sí pueda impulsar y gobernar, que es lo que realmente la gente quiere, ¿no? Entonces, efectivamente, pues como ya tienes a los que de alguna manera mortificaban y ya están neutralizados, estas alianzas o estos consensos que van a llegar son gaseosos, ¿no? Son gaseosos porque los dos principales actores o las dos principales fuerzas que de alguna manera ejercían esta oposición, dañina o no dañina, como lo quieran ver. Son la mayoría y la minoría en el Parlamento. Exacto, son la mayoría y minoría, están divididos, como dice la frase, divide vencerás, y parece que están bien asesorados políticamente y seguramente el gobierno de aquí a lo que viene, esperemos que impulsen las reformas necesarias, que se hagan en la práctica y que se sigan a gobernar, y lo que sí me preocupa es que no se nublen de poder, porque a veces cuando ya también existe mucho exceso de popularidad, que de una manera ya hasta son casi poder constituyente, porque de alguna manera la población los ha respaldado para que no hagan una reforma constitucional como establece el artículo 106 de la Constitución, sino vía referéndum, y seguramente lo que planteen les van a decir que sí, ¿no? Entonces, con ese poder que de alguna manera ha acumulado ahorita el gobierno, esperemos que hagan una buena gestión, y que sean objetivos y que sean en favor de la población, ¿no? Hay quienes de alguna manera han deslizado la posibilidad de que estaríamos, y esto de pronto respaldando las palabras del expresidente Alan García en su defensa, para algunos de pronto fuera de lugar, para otros con cierta base, de que se está viviendo una suerte de dictadura popular. ¿Esto podría ser así? Bueno, las dictaduras, desde el punto de vista político, se puede alegar cualquier cosa, ¿no? Pero legalmente se declara una dictadura. Es más, en el referéndum vinieron los organismos internacionales de observación y todos dijeron que se llevó con total normalidad. En verdad, aquí es responsabilidad de misma Fuerza Popular y el APRA. En verdad, lo que está ocurriendo es responsabilidad de ellos, porque ellos son quienes se enfrentaron desde un inicio al Ejecutivo. Y lo único que uno cosecha lo que siembra. Entonces, pero los enfrentaron con o sin razón. Con y sin razón. Algunas cosas sí con razón, otras creo que fueron unos excesos. Hay de los dos tipos, pero creo que al final sí hubo un exceso en el tema de la vacancia. Y por último, nunca llegaron a un acuerdo, ¿no? Nunca llegaron a un acuerdo, incluso cuando mismo Vizcarra estaba, no avanzaba el gobierno. Entonces aquí lo que se requiere es priorizar el interés público, las necesidades, y que, bueno, pues se le ha dado el vuelto a estas fuerzas políticas, que esperemos que haya una renovación, porque se ha demostrado de que muchos de ellos están lavando activos, o por lo menos están procesados, y esto de alguna manera debe hacer pensar a los de derecha, a los apristas, ¿no? Que se renueven cuadros, formen otras personas y aparezcan nuevos liderazgos, que es lo que se requiere, ¿no? Porque si no, tampoco, a mí lo que me preocupa es el contrapeso. Porque ¿quién hace el contrapeso ahorita al gobierno? Como tú dices, ¿no? Dictadura popular. Claro. Podría sonar a eso porque hay respaldo popular en todo eso. Claro, y está bien, pero acuérdate que también eso es efímero. Porque si Vizcarra no llega a solucionar, como bien al menos lo ha hablado en su discurso, el tema de la seguridad, de la inversión, y el tema de la mujer, que ya al menos lo plasmó en el discurso, si eso se hace en la práctica, seguramente el señor va a estar por encima de los 80% de popularidad, pero si él no llega a hacer el tratamiento que él mismo se ha comprometido, ahí otra vez la situación se puede volver a invertir y ahí otra vez entramos al juego de las luchas de poder. Pero vamos, el tema del Sistema Nacional de Justicia, el tema de la lucha de la violencia contra la mujer, las reformas laborales y muchas otras que ha anunciado, tienen que trabajarse en consenso con el Congreso de la República y con el Poder Judicial. Efectivamente. No, efectivamente, seguramente ya el mismo presidente también lo dijo, que iba a ser un consenso, que iba a reunirse con diversas fuerzas políticas. Seguramente lo va a hacer y esperemos que sea así, ¿no? Por el bien del país, y que no solamente sea de tantos acuerdos que yo me acuerdo haber visto desde que tengo uso de razón, acuerdos, sino que de verdad se ven en la práctica, ¿no? Porque hay necesidades, hay problemas en la economía, el tema de la reforma laboral, que tampoco ningún gobierno ha querido impulsar, ¿no? Y esos son temas... Papa caliente también, y muy impopular, por cierto. Pero este es el momento, porque claro, acuérdate, ¿quién quería coger el hecho de la reforma constitucional, de los 4 puntos que se plantean en el referéndum? Nadie lo ha querido hacer. Este gobierno ha impulsado algo que parecía imposible y que nadie veía en su sano juicio hasta antes del 28 de julio, que iba a ser posible que Vizcarra gobierne con tranquilidad o sin influencia de Fuerza Popular y el APRA, ¿no? Entonces ahora la situación se invirtió y más bien con ese respaldo que tiene
todas las facilidades para impulsar todas las reformas que él quiera, porque tiene lo más importante, el respaldo popular, ¿no? Y al haber respaldo popular, las demás fuerzas políticas, las fuerzas mediáticas, las clases empresariales van a estar con el presidente. Esperemos que nomás sean objetivos y que actúen con equidad y con justicia, ¿no? Su opinión nos permite aterrizar en una circunstancia que debería preocuparnos, pero que lamentablemente muchos no lo toman en consideración, y esto se va a futuro. En cuanto la injerencia política en materia de justicia puede afectar la resolución de casos como por ejemplo Lavajato y el caso Odebrecht, que en algún momento seguramente se van digamos, relacionar directamente con actores políticos muy grandes, muy poderosos en nuestro país. Sí, bueno, siempre ha habido una influencia de la política en la justicia, y esto se da desde la fundación del Poder Judicial en 1826, con el primer presidente de la Corte Suprema, Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien de alguna manera fue puesto por Simón Bolívar, y de ahí hacia adelante, lamentablemente, hasta nuestros días de hoy, con el caso Cuellos Blancos, se ha llegado al menos a destapar todo esto, toda esta corrupción, este sistema que está encarnizado, que está enquistado en el Poder Judicial, y esperemos que con el nuevo sistema Junta Nacional de Justicia sea imparcial y sobre todo meritocrática la elección de jueces y fiscales, quienes son quienes deciden, y que de alguna manera también despolitizar el tema de quienes están en el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque muchas veces estos magistrados actúan en venganza de determinados grupos de poder en Lima, en regiones, y de alguna manera están subsumidos a este poder ejecutivo que no debería ser, ¿no? Lo que se busca justamente es despolitizar el sistema de justicia, ¿no? Señor Víctor, ¿se debe tener confianza en esta Junta Nacional de Justicia? Hay quienes critican de pronto la concepción de la Junta Nacional de Justicia y de pronto lamentan que no se mantenga el Consejo Nacional de la Magistratura en el tema de la elección de jueces y fiscales. Se dice de que probablemente de esta nueva forma se politizará también la elección de jueces y fiscales. No, yo dudo porque en el tema del Consejo de la Magistratura eran 7 miembros, de los cuales la mayoría entraban a pesar no eran ni abogados, eran ingenieros, profesores, claro, los colegios profesionales. Los profesionales, los mismos rectores o representantes de la Asamblea Nacional de Rectores, de la privada, de la pública, también no eran necesariamente abogados. Entonces, más bien, había todo un juego de los partidos por llegar a las universidades. Todo el mundo sabe que hay universidades de determinados colores, todo el mundo sabe que hay colegios profesionales de determinados partidos que por lo menos están ahí, y ellos pues pugnaban por ocupar estos cargos directivos para que puedan entrar al Consejo de la Magistratura, para que puedan tener un voto para elegir, y eso es lo que se ha llegado a observar. Más bien, con esto dejamos de hacerlo menos público, menos global, si queremos llamar a esta elección, porque quienes van a conformar el Consejo van a ser primero autoridades que sean abogados, y segundo de organismos constitucionales autónomos y del Poder Judicial, el Ministerio Público, y que el Tribunal Constitucional, que de una manera le va a dar un tema de institucionalidad. Porque acuérdate que más allá de que ellos conformen el jurado, hay una evaluación. Así es. Hay una evaluación que tiene que pasar, un examen que tiene que rendirse para poder ingresar a la carrera. Y la promesa es que sean jueces y fiscales probos, pues efectivamente, ¿no? Y sobre todo, ahí la situación, digamos, del resultado se va a ver de esta Junta, con Chávarri o sin Chávarri, si de verdad se hace un concurso público, priorizando lo que tú mencionas, ¿no? El tema del vínculo político, el tema de los procesos y cuestionamientos, procesos, investigaciones que no deben tener. Así es. ¿No? Procurando la probidad y la independencia, que es lo que se requiere para tener un poder judicial y Ministerio Público autónomo, ¿no? Porque parece mentira, y ustedes se habrán dado cuenta, esta entrevista se ha iniciado con el tema de la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, y hemos terminado hablando de coyuntura política en general, porque todo está totalmente relacionado. Está relacionado. Totalmente relacionado. ¿Qué sucede? ¿Qué escenario tendríamos si Keiko Fujimori sale libre en 24 horas, me parece ya, si se resuelve a su favor esta apelación en la segunda sala de, apelaciones? Hay dos situaciones acá, ¿no? Desde el punto de vista procesal, hasta antes de la aclaración del sobrino de Jorge Yoshiyama, que se ha sometido a la confesión sincera, que sí, claro, donde él está asumiendo los hechos, todo prácticamente, entonces ahí vamos a ver la sala qué tratamiento le da, o bien se vinculan, los analizan a todos en conjunto, porque hasta el momento
la tesis de la Fiscalía y del Perjudicial de la primera instancia ha sido de que es una red, o sea, todos los argumentos, todo el medio de, digamos, de sustento de Domingo Pérez es que esto es una red y que todos actúan de manera coordinada. Pero hay que recordar también que en el derecho penal lo que se ha buscado siempre es individualizar, porque tú cuando sentencias, no sentencias a todos, sino que el responsable es individual. Entonces, el responsable es individual. Vamos a ver la sala si valora lo que dice Domingo Pérez a todos. Si se valora el argumento de que todos son una red, ahí sí yo no creo que le revoquen la detención, porque estaríamos diciendo de que uno de esa red dijo que todo es verdad, ¿no? Entonces hay confesión sincera, que sí es cierto que todavía eso se va a probar en el juicio, que hay una audiencia especial para eso, pero al menos a nivel de detención preventiva sí es un argumento en favor del fiscal. Es una confesión de parte. Es una confesión de parte, de la cual de alguna manera es obstaculación a la justicia y no se podría revocar cualquiera de estos tres requisitos, por tanto la detención puede convalidarse y seguir. La otra situación es de que la sala individualice cada situación, que de repente Jorge Yoshiyama sea una situación, Keiko Fujimori sea otra situación, y así cada parte de los que están procesados sea una situación independiente y que evalúe solamente el caso de Keiko Fujimori. No se podría alegar una especie de autoría mediata, porque ella no es quien cobró, ella no es quien recibió. Tendría que probarse, lo cual todavía se verá en el juicio, si ella ordenó. Lo único que hay son los chats. Hay que recordar que el tema de los chats, o sea, lo que Domingo Pérez probó a través de las conversaciones era de que cómo trabajan. Ahí, si bien es cierto, ahí no dice quién da o cómo es el tema del lavado de activos, pero hay declaraciones que dicen, también de parte de los testigos que alegan haber usado su nombre para poder ver el tema de los depósitos, para este tema de los lavados de los cócteles. Tendría que valorarse si es independiente la situación de la sala respecto al tema de Keiko. No sé, al menos a mí no tendría por qué estar detenida, ¿no? Porque no es la autora inmediata, o sea, no es la que materializó, la que consumó los actos delictivos. Si bien es cierto, puede ser que ella haya ordenado en una primera instancia, eso se tiene que probar en el juicio, no como se ha estado haciendo hasta el momento, en donde se ha hecho una especie de prejuicio, o sea, por llamarlo así, anticipadamente, cuando esto es un tema de discusión de fondo que es parte del juicio oral, que depende de otra instancia y de otra sala. Por tanto, podría ser también la situación de la sala de que revoque, ¿no? O sea, puede ser ambas situaciones. Vamos a ver qué pondera más. Lamentablemente, como tú bien mencionaste hace un momento, esto está politizado y muchos magistrados temen a las cámaras. Y ahorita los medios pareciera que estuvieran en complot, una gran parte en contra de Fuerza Popular. ¿Cree usted eso? Yo pienso que sí. Basta leer los titulares de la mayoría de medios escritos, entre otros, de que de alguna manera hay solamente unos cuantos que de alguna manera sostienen la inocencia de Fuerza Popular, otros que no, lo castigan y para ellos ya son culpables, todo este grupo son culpables. Por tanto, vamos a ver qué tanto influencian los medios y la presión social, porque recuerda que hasta hacen marchas para que no los liberen. ¿Qué tanto influencia eso en los magistrados? Pero en su decisión, pero hay que recordar que cuando uno asume este tipo de cargos tiene que ser objetivo, ¿no? Bueno, la historia en cuanto a la influencia de los medios en la decisión incluso del electorado ha demostrado que no es tan influyente como se espera, porque, por ejemplo, ha habido mucha influencia de medios de comunicación en elecciones pasadas y no necesariamente se han elegido a los candidatos que los medios de alguna manera preferían. Así que por ese lado, de repente, que efectivamente se dé, puede ser, es probable, sí, pero que de eso haya una influencia en general en el público podría ser algo cuestionable. Sí, bueno, yo pienso que sí hay, porque de alguna manera, si bien es cierto, los medios no deciden, pero genera corriente de opinión y tiene mucha influencia y genera opinión y de alguna manera genera que la gente esté informada y que también muchos magistrados, muchos funcionarios tienen miedo a la prensa, porque la prensa denuncia, ¿no? Entonces, por ese lado, muchas cosas inclusive se solucionan en el día a día gracias a la prensa. Así es. Uno llama a la prensa para poder encontrar a alguien, para poder reportar un accidente, para poder informar una situación, etcétera, ¿no? Entonces, y la prensa a veces está más cerca de la gente que los mismos políticos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es decisivo, ¿no? De repente se arma todo un sistema en contra de que se revoque la detención preventiva y que para los medios ella ya es culpable.
lo que debe primar acá es la valoración objetiva, y yo sinceramente sostengo de que esto debe individualizarse. Sí, claro. Porque, y sobre todo, todos somos inocentes, hasta incluso en juicio, la presunción de inocencia, porque no podemos hacer de la regla, no podemos hacer de la detención una regla general, ¿no? Y que por ende, si bien es cierto, tienen que ser procesados, todos los que tienen algún tipo de indicio de delito deben ser investigados y procesados, pero de una manera, quitarle la libertad, que es el derecho más importante que tiene el ser humano desde toda la vida. Eso es un tema de una sentencia, de una condena, sí. ¿no? Me trae a la memoria un poco los juicios que se daban durante la época del Fujimorismo, de Alberto Fujimori. Hoy tanto de lo que tanto se criticaba, de pronto se podría estar tornando nuevamente a la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, doctor Víctor Quijada, por acompañarnos. Ha sido muy pedagógico, bastante didáctico en este tema, y es necesario, porque en temas legales, en temas políticos, hay que ser didácticos. Bien, gracias. Hasta otro momento. Gracias. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, volvemos con más información.